Glorioso y eterno Padre, hoy queremos darte gracias una vez más por permitir que estemos reunidos y en este momento dispuestos a escuchar tu palabra. Abre por favor nuestros entendimientos, ayúdanos a discernir las Escrituras conforme a tu voluntad, para que no pensemos más allá de lo que está escrito, Señor. Y si lo hacemos, Padre, que no contradiga en nada tu palabra. No queremos que nuestras ideas, no queremos que las ilustraciones, no queremos que nuestra imaginación se anteponga a tu verdad. Queremos ser fiel a la interpretación que ella misma da, Señor, porque tu palabra tiene ese poder, que si nosotros con humildad nos acercamos a ella, deseando conocer tu voluntad, deseando, Padre, obedecerla, tú nos escuchas cuando te lo pedimos y tú nos respondes, Señor. Tu palabra fue inspirada, no para un grupo selecto de hombres eruditos. Tu palabra fue inspirada para que todo hijo tuyo pueda acercarse a ella y pueda entenderla, Señor, pueda discernirla y pueda practicarla. Porque tus mandamientos no son gravosos, aun cuando a veces nos parecen que son así, no lo son, Señor, porque ya tenemos el Espíritu Santo que nos da el poder de obedecerla, nos da el poder de luchar contra la carne que se opone y se levanta contra la voluntad del Espíritu, porque nos da las fuerzas para poder practicarla, aun en aspectos que parecen difíciles para nuestra carne, pero que sabemos, Señor, que si nos disponemos, tú haces la obra en nosotros. Así que con esa intención venimos a esta hora, Señor, pidiendo tu guía y dirección, y que tú resplandezcas tu luz por medio de tu palabra, para que lleguemos al conocimiento de tu voluntad. Te lo rogamos, Señor, y te damos las gracias y la gloria por medio de Jesús. Amén. Amén. Hoy, hermanos, el título de esta meditación es Solo a Dios sea la gloria. Y van a ver al final por qué. Yo espero que al final conectemos la conclusión que vamos a dar con el título de esta meditación. Pero vamos a leer. Versículo 20 en adelante dice, y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él, y sobornando a Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz, porque su territorio era abastecido por el rey. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. Al momento, un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron a Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Bien, aquí nos encontramos, hermano, nuevamente nosotros con Herodes. Ya ha ejecutado a estos hombres. Recuerde, ha dado muerte a Jacobo a filo de espada, y se cree que filo de espada le cortaban la cabeza. Ellos tenían esa práctica. Recuerde que el padre de este hombre había hecho lo mismo con Juan el Bautista. ¿Ya? Herodes Antipas, este es Herodes Agripa I. Ya tenían esa costumbre. Y triste y lastimosamente, ¿no? Habían como que sembrado en sus hijos esa idea. Y eso nos enseña a nosotros algo. ¿Qué le estamos enseñando a nuestros hijos? Porque eso se lo enseñaron sus padres, a decapitar. Y bueno, este Herodes había hecho esto también con Jacobo, ahora lo quería hacer con Pedro. Pero para que tengamos un poquito de conocimiento de cuál Herodes es este, porque usted va a encontrar en las Escrituras varios Herodes, y es posible que a veces nos confundamos, ¿no? Si, bueno, este era el mismo, pero no murió, ¿por qué está vivo? ¿Y por qué este otro aparece aquí y otro aparece allá? Bueno, vamos a tratar de dar un poquito de noción, de historia acerca de esto, y es que el primero fue Herodes el Grande, ¿ya? Y Herodes el Grande gobernó desde el año 4 antes de Cristo hasta aproximadamente el 36 después de Cristo, ¿ya? Gobernó durante ese tiempo. Este fue el que mandó a matar a los niños en el nacimiento de Jesús. Este fue el que dio la orden de mandar a matar a los niños, a todos los que habían nacido, porque tenía temor de que le quitaran su gobierno, porque las Escrituras profetizaban de que nacería un rey, Isaías 9, ¿ya? Niño nos es nacido
¿ya? Dios nos es dado y dice que se llamará rey. Entonces Herodes dice, no, aquí no puede haber otro rey. Entonces manda a matar a todos los niños. Pero este muere en el año 36. Queda luego Herodes Antipas, que era su hijo. Pero este también muere. Y al morir se reparte el reino en una tetrarquía. ¿Qué es una tetrarquía? En 3 partes. Se divide lo que es la parte de la Palestina. Se divide en 3 partes. Y dentro de esas partes queda Herodes Agripa I. No era que tuviera gripa, ¿no? O no sabemos si era que sufría esto, pero se llamaba Herodes Agripa I. ¿Quién gobernaba la región de Galilea y de Judea? Máster, por favor. Era el nieto, como lo decíamos ahora, de Herodes el Grande, quien había intentado matar a Jesús. ¿Ya? Usted puede encontrar la historia de este hombre en varios diccionarios bíblicos, enciclopedias bíblicas. Lo puede encontrar en la internet, comentarios al Nuevo Testamento. Lo puede encontrar en libros históricos que hablan acerca del Imperio Romano. Y ahí se puede dar cuenta de toda la información de este hombre, de quién era esposo, quiénes eran sus hermanos, dónde gobernó, dónde nació, de qué época, a qué época. Pero hay una particularidad. Él era el rey de los judíos, pero no es judío. Él es idumeo. O como dicen algunas otras versiones, asmoneo. ¿Por qué estaba gobernando allá? Bueno, él se casó con una mujer judía para tener de cierta manera como la justificación de que hacía parte del pueblo judío. ¿Ya? Aunque eso no enseñaba la ley. La ley siempre enseñó que para tú ser parte del pueblo judío, una mujer gentil puede casarse con un hombre judío y puede entrar a ser parte del reino de lo que son los israelitas. Pero si un hombre se casa con una mujer israelita, no tiene ese acceso. Pero los Herodes no les importó, y más porque ellos estaban bajo el gobierno de los romanos. Y fueron los romanos los que le colocaron en ese lugar. ¿Por qué le colocaron en ese lugar? Bueno, porque a los romanos lo que les interesa es el impuesto de lo que es la Tierra Santa. Entonces, para poder que nos llegue el impuesto y para poder evitar de pronto tanto desgaste y recursos y tener más bien control sobre otros asuntos, ellos deciden colocar en muchos países o en regiones reyes. Triste y lastimosamente, eso lo seguimos viendo hoy. Cómo después de la Segunda Guerra Mundial se dividió el mundo y empezaron a colocar las potencias, supuestamente presidentes, demócratas, en ciertos países, pero seguían siendo gobernados por algunas potencias mundiales. Bueno, eso no se ha acabado. Y eso estaba pasando en este momento. Ellos decidieron colocar a este idumeo para que tuviera ese control político dentro de esta región. Ellos tenían 3 poderes. Recuerde, el Imperio Romano y toda la Tierra Santa, o más bien la Tierra Santa estaba dominada por 3 poderes. El primer poder era el poder imperial, en cabeza de el César. El segundo poder era el poder político, en cabeza de Herodes. Y el tercer poder era el poder religioso. ¿Quién era el que tenía el poder religioso en Israel? El Sanedrín. Esos 3 poderes estaban sobre todos los israelitas. Ahora, dice la Escritura que Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón. ¿Y por qué estaba enojado contra los de Tiro y los de Sidón? Esas 2 ciudades actualmente todavía existen. Usted las puede encontrar en la región del Líbano. Ya, Tiro y Sidón son unas ciudades que se encuentran en el Líbano, en el Medio Oriente. ¿Por qué estaba enojado Herodes contra estas 2 ciudades y estos 2 reyes? Porque eran 2 hombres que también tenían como aspecto de rey, o más bien aspecto, tenían dominio como reyes. Porque ellos querían independizarse. Ya no querían seguir bajo el dominio de Herodes Agripa. Querían ellos ser reconocidos como una nación aparte y que no tuvieran al rey Agripa sobre ellos. Lo mismo que está pasando en muchos países. Usted se puede dar cuenta que en España se presenta ese problema, donde hay unas regiones que se quieren dividir, particularmente la región catalana, que hace mucho tiempo quiere dividirse. Y aquí en Colombia hubo un momento en el que se intentó eso, se estuvo ventilando y en la región antioqueña se quería dividir de Colombia.
porque ellos sentían, ya somos lo suficientemente fuertes económicamente, tenemos abastecimiento, así que vamos a dividirnos. Y eso lo intentaron hacer. Bueno, estos hombres también querían hacer lo mismo, querían dividirse del gobierno de Herodes el tetrarca, así que este Herodes se enojó, porque eso era perder control, y al perder control, puede ser que el Imperio Romano dijera, bueno, usted no puede gobernar esta región, y lo quitaran, porque el Imperio Romano era quien ponía y quien quitaba. Pero dice que se enojó contra ellos, y luego dice, pero ellos vinieron de acuerdo ante él, y sobornando a Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz, porque su territorio era abastecido por el del rey. ¿Qué hicieron estos hombres? Al ver de que Herodes estaba enojado y como que escuchó acerca de este complot, dijo, bueno, aquí vamos a hacer algo, y empezó a cortarles el suministro. Lo que hoy vemos nosotros como las sanciones económicas. No hay nada nuevo bajo el cielo, hermanos. No se asombre de lo que pasa hoy, pero ¿cómo van a hacer esto? El rey Salomón escribe en Eclesiastés, no hay nada nuevo de abajo del cielo. Aquello que es, ya fue. Así que las sanciones económicas empezó a colocarlas este rey sobre estas dos regiones, y resulta que estas regiones dependían en dos líneas. Una, porque toda la región de Judea y Palestina y Perea era la que producía el trigo, los olivos, que era lo que servía para comer y para cocinar los alimentos. Y en otra línea era que Herodes controlaba los puertos, de donde llegaba y de donde salían los suministros. Así que esta gente dijo, bueno, no nos va a entrar comida, y aparte de esto nos cortan los puertos de donde podemos importar alimentos y donde podemos exportar nuestros productos, nos vamos a morir de hambre. Entonces, ¿qué decidieron hacer estas personas? Bueno, ir ante Blasto, que era el camarero del rey, y sobornarlo. No sabemos cómo lo sobornaron. No sabemos si le dieron dinero, como decimos nosotros, bajo la mesa. No sabemos de qué manera lo hicieron, pero le sobornaron, aprovechando que este hombre era una influencia para Herodes. Y como que le habló, le dijo, Herodes, pero mira, no te pongas así, lo necesitamos. Hay que pensar en el bien común, hay que pensar en esa gente, se va a morir de hambre. No, ya le habían sobornado. El hombre ya tenía la plata guardadita. Por eso cuando usted escucha a personas, particularmente figuras políticas, diciendo, no, es que a mí me interesa la paz, a mí me interesa... Muchos de ellos después usted se da cuenta, ¿y de dónde sacaron una casa de 1.500 millones? Pensando en la paz, pues yo pienso en la paz todo el día y no me llega a la plata. Estos hombres supieron qué hacer y sobornaron a Blasto, camarero del rey, se fueron ante él, y aquí nos damos nosotros cuenta de algo, hermanos. ¿Cuál era el interés de estos hombres de hacer la paz con Herodes? ¿Llevársela bien con él? ¿Estar de acuerdo con sus políticas? No. Había un interés económico, había un interés particular. Y yo quisiera, hermanos, que comenzando por ahí nosotros comencemos a hacernos preguntas. ¿Cuántas veces nosotros hemos hecho lo mismo por conveniencia? O sea, no estamos de acuerdo con algunas cosas, pero por conveniencia hagamos de cuenta que estamos bien. Llevemos la fiesta en paz. ¿Cuántas veces hemos vendido convicciones? ¿Cuántas veces hemos cambiado nuestras creencias por un beneficio material? ¿Por un beneficio económico? Yo no sé, hermano, medítelo. Si usted ha llegado a un momento en su vida en donde dice, bueno, no estoy de acuerdo con esto dice la palabra, pero económicamente, materialmente me conviene seguir aquí. Económicamente me conviene hacer de cuenta que no ha pasado nada. Económicamente o materialmente me conviene guardar silencio. No sé cuántas veces nosotros hayamos hecho lo mismo. Por no perder una amistad. No, es que si yo le digo que esto está mal y yo le digo la verdad y yo lo expongo, de pronto la persona se disgusta conmigo, me deja de hablar. Conveniencia. Un trabajo.
No, es que acá me dicen que tengo que mentir y me dicen que tengo que ocultar. Pero pues es lo que me da de comer y la palabra dice, hermano, que el que no provee para los suyos es peor que un incrédulo. Ahí sí nos volvemos teólogos. Y vendemos nuestras convicciones. Y cambiamos nuestras creencias por un beneficio material, por un beneficio económico, por una amistad, por una relación con alguien. Y dejamos de mantener nuestras convicciones. Estos hombres no estaban de acuerdo con Herodes. Hubieran podido enfrentarse y ir ante el César y decirle, mire, no estamos de acuerdo por esto y esto. Pero fueron cobardes. Y prefirieron sobornar a Blasto, hacer de cuenta que no pasaba nada y firmar una falsa paz entre Herodes y Tiro y Sidón. Y a veces nosotros firmamos falsas paz porque nos conviene, porque no queremos perder un beneficio. Dios no nos llama a eso. Dios nos llama a mantener nuestras convicciones, a pesar de que eso implique pérdidas en muchos aspectos de nuestra vida. Ahora, nos encontramos nosotros en el versículo 21 y dice, y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Arengó es dar un discurso, usted lo puede encontrar en otras versiones. Dice, y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. Al momento un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos. Dice que un día señalado, ese día señalado, según algunos historiadores, entre ellos Tácito y Josefo, dicen que el día señalado era el día en que se le daba honra y honor al emperador, al César. Entonces ellos aprovechaban ese día, porque ese día era un día festivo para la gente, y entonces podían acudir muchas personas a escuchar sus discursos. Ese discurso se dio, se cree por algunos historiadores, en este lugar, el teatro en Cesarea Marítima. Los que hayan viajado por allá, yo les he dicho, si usted quiere conocer, me lleva. No se vaya a ir solo, me lleva. Pero los que han viajado, hermanos de la Iglesia de Cristo y otras personas, esto se encuentra, hermanos, este teatro todavía existe. Esto fue una de las grandes maravillas de esa época. Este fue construido por Herodes el Grande, el abuelo de Herodes Agripa. En este teatro se cree que fue el lugar donde Herodes dio su discurso. Ya esto ha sido reconstruido, esto ha sido guardado, protegido. Esto es una maravilla de las estructuras antiguas y por eso lo han guardado. Y que se cree que en este lugar él estuvo haciendo lo que se le dice aquí arengar, que es un discurso político. Ahora, ¿cómo fue su discurso? Porque ahí simplemente dice que les arengó. Es lo único que dice, les arengó. Y la gente comenzó a clamar, voz de Dios y no de hombre. ¿Cómo creen ustedes que fue su discurso? Bueno, Josefo, que fue un historiador judeo-romano, recuerde que los romanos querían que toda su historia quedara registrada, y ellos decidieron buscar a un hombre que tuviera las dos culturas, que fuera judeo y romano, de padre judío, de madre romana, y que conociera la lengua, la cultura de ambos pueblos, de los judíos y de los romanos. Así que Flavio Josefo escribió muchos tomos de la historia, antigüedades, guerras, césares, gobernadores, historia de la Palestina. Usted va a encontrar cantidad de libros de Josefo. En uno de esos libros, en una de esas tomos que se llama Antigüedades de los Judíos, tomo 19, capítulo 8, versículo 2, dice que Herodes salió a ese balcón, el balcón no, como una especie de púlpito como tenemos nosotros, y salió vestido, su vestido estaba con puras piezas de plata, y el vestido estaba tejido con hilos de oro, y su corona, y que lo hizo a mediodía. Entonces, si usted puede ver, ¿qué iba a pasar cuando este hombre saliera y el sol comenzara a brillar? Iba a deslumbrar, porque la plata era brillante, el oro era brillante, su corona llena de piedras era brillante. A mediodía, la gente con ese calor, la cabeza no piensa bien, porque cuando usted tiene mucho calor, la mente no piensa bien. Por eso es que usted ve en los conciertos
que la gente se desmaya, grita, salta, empieza a cantar las canciones, empieza a hacer cosas indebidas. En los conciertos pasan muchas cosas indebidas. Bueno, esta gente estaba así, deslumbrada, primero por la apariencia del rey y segundo por su discurso, de un discurso político, porque eso fue lo que hizo, de un discurso político, y los convenció, pero los convenció por dos razones. Una, porque recuerde, a él se le había escapado ¿quién? Pedro. Resulta que cuando él mata a Jacobo, dice que a los judíos les gustó. Los judíos dijeron, este es el rey que necesitamos, este nos va a apoyar en nuestra lucha contra los cristianos. Porque recuerde, estamos viendo la historia de la iglesia. Los judíos comenzaron a perseguir la iglesia, y entonces ahora Herodes se les une y manda a matar a Jacobo. Y como ve que les gusta, dice, vamos a coger a Pedro. Y cuando se lleva a Pedro, dice, bueno, me voy a ganar el favor de los judíos, porque recuerde, los judíos, aunque lo aceptaban como rey, no estaban a gusto con él, porque era asmoneo, idumeo, porque tenía costumbres paganas, no respetaba todas las leyes judías. No estaban contentos con él. Entonces, este Herodes, tratando de ganar su favor, dice, bueno, les voy a matar también a Pedro, cabecilla de la secta de los nazarenos, como se les va a llamar más adelante a los creyentes. Pero resulta que Pedro se escapa. Entonces Herodes dice, bueno, perdí la oportunidad de ganarme su favor. Ya sé qué voy a hacer. En el día que se le celebra al César, me voy a vestir así, voy a salir a la plaza pública, le voy a dar un discurso y voy a ganar su favor. No sabemos qué les prometió. No sabemos si les dijo, a partir del mes siguiente, cada uno va a recibir 500 denarios. Todos los pobres, 500 denarios. Y vamos a quitarle el impuesto a los camellos. El camello no va a pagar impuestos. Y la comida la vamos a rebajar. Y vamos a tener control de precios. Yo no sé, yo estoy especulando, porque ahí la Biblia no lo dice, ¿no? Pero dice que la gente dijo, ¡ay, voz de Dios es este! ¿Por qué digo todo esto, hermanos? Porque si ustedes recuerdan, cuando Jesús alimenta a 4,000, la gente quedó emocionada. Y después alimenta a 5,000. ¿Y qué querían hacer con Jesús? Hacerlo rey. Porque si nos da comida sin trabajar, ese es el gobierno que necesitamos. Ese es el que necesitamos. No trabajar y aún así comer. Puede ser que el rey haya prometido, y a él no le costaba prometer. A los políticos no les cuesta prometer. Al político no le cuesta mentir. Si a un político le toca decir que él es cristiano, bautizado, sumergido en las aguas para ganar el favor de los cristianos, lo va a decir. Si a él le toca salir a decir que es budista y que respeta todas las religiones, lo va a decir. A los políticos no les cuesta mentir para ganar nuestro voto, para ganar nuestra aprobación. Es posible que eso sea lo que haya hecho este rey. Entonces los judíos dijeron, voz de Dios y no de hombres este. Y aquí es donde comenzamos nosotros a ver qué fue lo que pasó con él. Dice, versículo 23, al momento un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio gloria a Dios y expiró comido de gusanos. Voy a hacer una aclaración. Dice, y al momento le hirió. Según los historiadores, no fue que les dio el discurso y ahí mismo le pasó algo. No. Los historiadores dicen que él murió tiempo después. Pero lo que quiere decir la palabra es que en ese momento Dios dictaminó un juicio sobre su vida. Desde ese momento comenzó un juicio en su vida, que se culminó con su muerte. Ahora, ¿por qué murió Herodes? Si era tan buen rey. Si la gente dijo, voz de Dios y no de hombre. ¿Por qué murió Herodes? Bueno, el pasaje nos dice, porque no le dio la gloria a Dios. Y aquí viene una aplicación para nosotros, hermanos. ¿Cuántas veces usted y yo hemos hecho lo mismo? ¿Cuántas veces usted y yo no le hemos dado la gloria a Dios? En muchos aspectos. En 1 Corintios capítulo 4, versículo 7, no pierda Hechos.
Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 7. ¿Esta agua se puede tomar? ¿Es de hoy? ¿Sí? Si yo tengo sed, ¿cómo sería Jesús en la cruz, no? Cuando dijo tengo sed. Porque ¿quién te distingue o qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Hermanos, a veces nosotros creemos que lo que tenemos y lo que somos es por nuestro propio esfuerzo. Hermano, yo tengo esto porque yo. Mis hijos son así porque yo. Mi empresa es así porque yo. La iglesia está así porque yo. La profesión que tengo es porque yo. La salud que yo tengo es porque yo. Las capacidades que tengo porque yo. Y no le damos la gloria a Dios. No estoy diciendo con esto que no vamos a hacer nada nosotros. Pero el pasaje dice, ¿qué tienes que no hayas recibido? Hágase esa pregunta, hermano y hermana. ¿Qué tenemos que no hayamos recibido? Yo les he contado esto, sufran una vez más. Dios me permitió estar en el parto de mi último hijo, de Juan Pablo. ¿Y cuál es el dicho? Cada niño trae un pan. No traía pan. No traía pan. Salió como una bolita. Apenas lo reventaba, se extendió. Y yo echando ojo donde caía el pan, para que no se montara de líquido amniótico. No salió pan. ¿Qué tenemos que no hayamos recibido? Las capacidades que tenemos las ha dado Dios. Los recursos materiales los ha dado Dios. La salud que tenemos la ha dado Dios. El hogar que tenemos lo ha dado Dios. Porque Dios es el que nos da esposa. Dios es el que te da tu compañero. Los hijos que tenemos nos los ha dado Dios. El haberlos podido criar en el temor de Dios y que ellos todavía tengan temor de Dios es la obra de Dios. Hay que darle la gloria a Dios, hermanos. No nos quedemos con la gloria de Dios. Decía un hermano, la gloria de Dios es como el chicle. Hay que masticarlo, sacarle el sabor, pero luego hay que botarlo, porque si no lo comemos, nos hace daño, porque el chicle no alimenta, y aparte hace daño. Entonces, qué bueno cuando alguien nos dice, ay hermano, lo felicito por su trabajo, gloria a Dios, pero nos da un refresquito, ¿no? Y es bueno, eso lo voy a tocar con las parejas más adelante. Ay hermano, lo felicito por sus hijos, bien portados, gloria a Dios, pero nos da un refresquito saber de que hemos hecho bien nuestra labor. Que en la empresa te digan a ti, joven o hermana o bueno señora, la felicitamos por su trabajo, gloria a Dios, pero nos sentimos bien con nosotros. Que cuando tú des una predicación o hagas una labor en la iglesia, alguien te diga, hermano, le felicito por esa labor. Qué buena labor, hermano. Gloria a Dios. Y nos sentimos bien con que se reconozca lo que hacemos, pero no podemos quedarnos con esa gloria. No podemos creer que es por nosotros. Tenemos que recordar, hermanos, que las capacidades, los talentos, los dones, los recursos, todo viene de la mano de Dios. No nos quedemos con la gloria de Dios, hermanos. Seamos humildes y aceptemos que si no fuera por el Señor no seríamos nada. No tendríamos hogar. No estaríamos en las condiciones socioeconómicas que hoy tenemos. No tendríamos hijos. No tendríamos hijos en la iglesia. No tendríamos una esposa que ama a Dios y a pesar de los problemas que tenemos, no tendríamos nada, hermanos. Es por Dios, es por su gracia. Herodes no le dio la gloria a Dios. Ahora, eso en un sentido es cuando reconocemos que lo que tenemos proviene de Dios. Pero hay otra forma en la que nosotros debemos darle la gloria a Dios, y es en la manera en que vivimos.
Hermanos, a veces nosotros no le damos la gloria a Dios porque no vivimos de la manera que Dios quiere que lo hagamos. En 1 Corintios capítulo 10, versículo 30, desde el 31 al 33, 1 Corintios 10, 31 al 33, ahí quedó uno, pero es capítulo 10, no se vaya a confundir. Dice el apóstol Pablo: si pues comen o beben o hacen otra cosa, háganlo todo, ¿para qué? Para la gloria de Dios. No sean tropiezo, note, yo le quiero dar la gloria a Dios, entonces no debo ser tropiezo ni a judíos, que su equivalente sería religiosos, ni a gentiles, que en su equivalente sería los incrédulos, ni a la iglesia de Dios, que en su equivalente sería nuestros hermanos. Verso 33. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Hermanos, note lo que dice Pablo, que hay otra manera de darle la gloria a Dios y no es simplemente cuando te digan, hermano, le felicito por su hogar, gloria a Dios. Le felicito por su trabajo, gloria a Dios. El apóstol Pablo dice que hay otra manera. Y esa manera es que cada cosa que usted y yo hagamos, escuche hermano, comer o beber, y en este caso beber no es de tomar licor, no va a pensar, no, el hermano dijo que yo le doy gloria a Dios bebiendo, entonces voy a beber, para la gloria de Dios, no. Comer o beber es alimento y el líquido. Si pues coméis o bebéis cosas, hermanos, que hacemos a diario, o levante la mano aquí el que no come a diario. Todos comemos a diario, ¿no? Entonces dice, aún en esas cosas pequeñas, que son casi que mecánicas en nosotros, que son habituales en nosotros, dice el apóstol Pablo, hazlo para la gloria de Dios. Yo escuchaba a mi hermano decir en una de las conferencias que estaba dando allá vía Zoom, y él decía, tocaba un aspecto de la comida. Y él decía, es posible que usted ahora tenga hambre y vaya a salir y se encuentra allá el puesto de fritanga. ¿Sí o no? Usted tengo hambre y va a comer, pero resulta que se va a comer algo que está frito y refrito. Y si usted tiene problemas en las arterias, de colesterol, de triglicéridos, decía él, no lo comas, porque te hace daño. No hermano, pero yo lo como para la gloria de Dios y yo oro y Dios lo santifica. Pero no le estás dando gloria a Dios, porque no estás cuidando tu cuerpo. Ahora, eso con los fritos. Pero ¿a cuántos el Señor, por medio de los médicos, les ha dicho, mira, ya tu cuerpo no es tolerante al azúcar, a mucha sal, a los picantes, a las muchas carnes rojas? ¿Sí o no? Y hermano, no podemos ir en contra de eso. Hay que cuidar el cuerpo. Pero metámonos ahora con otros aspectos. A los lugares que vamos. Hermano, cuando tú y yo vamos a un lugar, no debemos simplemente ir. Debemos pensar, yendo a este lugar y haciendo lo que voy a hacer, ¿cómo le voy a dar la gloria a Dios? Pensemos en el vestido. Esta ropa que voy a comprar, ¿y cómo me va a quedar? ¿Cómo le va a dar gloria a Dios? Pensemos en las inversiones. Estos gastos que voy a hacer, estas inversiones, ¿cómo le van a dar gloria a Dios? Pensemos en la forma de criar a nuestros hijos. En lo permisivos que somos en algunos aspectos. ¿Cómo le estoy dando la gloria a Dios con esto? Pensemos en el trato con la pareja. ¿Cómo glorifico yo a Dios tratando a mi pareja de esta u otra manera? Pensemos en los trabajos que conseguimos. ¿Cómo glorifico yo a Dios por medio de este trabajo? Jóvenes que están pensando en estudiar o que ya están estudiando y están proyectando para una carrera. Piensa, ¿cómo le vas a dar la gloria a Dios con esa carrera? Con ese arte que quieres desarrollar. ¿Cómo le vas a dar la gloria a Dios? En las relaciones de amistad que tenemos. Cuando yo tengo cierto tipo de relaciones de amistad y yo veo ciertos comportamientos y yo sigo allí
Continúo allí, participo con ellos. ¿Cómo le estoy dando la gloria a Dios con eso? Tradiciones, prácticas, cuántas cosas, hermanos. Pensemos, ¿cómo le damos la gloria a Dios? Porque eso es lo que dice Pablo. Si pues coméis o bebéis, escuche, comer o beber o cualquier otra cosa, ¿qué se le pasa a usted por la mente cuando dice cualquier otra cosa? Cualquier otra cosa, hermanos. Cualquier otra cosa. Hagámoslo todo para la gloria de Dios. ¿Para qué? Para no ser tropiezo. Hermano, yo no le veo problema, pero estoy siendo tropiezo. Hermano, a mí no me afecta, pero estoy siendo tropiezo. Yo lo veo bien, pero estoy siendo tropiezo. Porque Pablo dentro de este contexto dice, y si mi comida le es ocasión de caer a mi hermano, no comeré carne. Hasta la carne, dice Pablo. Si tengo que negarme a comer carne, estoy dispuesto a hacerlo. Hermano, la iglesia en el primer siglo le dio la gloria a Dios. Por eso estudiamos la iglesia del primer siglo. Porque fue una iglesia que estuvo dispuesta a darle la gloria a Dios en todo lo que hacían. En su comportamiento, en sus prácticas. Cuando habían pecados, los solucionaron. Cuando habían errores doctrinales, buscaron la solución. Cuando habían necesidades en los hermanos, llevaban auxilio a los hermanos. Ellos le dieron la gloria a Dios. Usted se va a encontrar en Hechos capítulo 19, en su mente, cómo llega la iglesia a Éfeso. Y dice que todas estas personas practicaban la magia. Dice que cuando se convirtieron, ¿qué hicieron ellos? No simplemente dijeron, sí, Dios es Dios, ahorita sabemos que la magia no es nada, vamos a glorificar a Dios, vamos a obedecer a Dios, y los libros los vamos a guardar porque eso me costó dinero. Pues yo no voy a quemar esos libros, eso me costó dinero. ¿Qué hicieron ellos? ¿Cómo le dieron gloria a Dios? Sacaron todos esos libros y los quemaron. Dice que fueron como 50,000 piezas de plata. Algunos haciendo el equivalente, dice que fueron aproximadamente 2 millones de dólares actualmente. Quemaron 2 millones de dólares en libros. Porque esos libros ya no le daban la gloria a Dios. Hermanos, hay cosas que nosotros debemos quemar para darle la gloria a Dios. Hay cosas a las que debemos renunciar para darle la gloria a Dios. Hermano, pero eso es que a mí me gusta, es que a mí me costó llegar allí, me costó conseguirlo. Démosle la gloria a Dios antes que buscar la gloria para nosotros. Mire lo que le pasó a Herodes. Dice que murió comido de gusanos. Máster, miren esta imagen. Yo no sé si fue así. No sabemos si fue así. Dice que él murió comido de gusanos y según historiadores dicen que él por fuera se veía bien. Estaba bien, caminaba bien, hablaba bien y comenzó a deteriorarse su salud, no sabían qué era y cayó muerto. Y recuerde que los judíos tenían la práctica de limpiar los cuerpos, lavarlos, no le hacían lo que hoy en día conocemos, ¿no? La necropsia o la autopsia, no sé cuál de las dos es. No le hacían lo mismo, pero sí tenían un tratamiento con el cuerpo. Y dice que en un momento comenzaron a ver cómo salían gusanos de su cuerpo. Gusanos comenzaron a salir de su cuerpo, ya muerto, ya descompuesto. ¿Todo por qué? Por no darle la gloria a Dios. Hermanos, cuando nosotros olvidamos que fuimos creados para la gloria de Dios y comenzamos a buscar nuestros propios deseos, aunque no vayan en concordancia con la voluntad de Dios, cuando comenzamos a hacer aquello que nos haga sentir bien a nosotros, aunque estemos siendo tropiezo para otros y no le estemos dando la gloria a Dios, comenzamos a llenarnos de gusanos espirituales que no se ven por fuera. Ellos no se ven, a Herodes no se le veían. Ellos comienzan a carcomer por dentro.
Y eso se empieza a ver, hermanos, en cómo comienza a menguar nuestra consagración, nuestra comunión con Dios, nuestros deseos espirituales. Comenzamos a dejarlos a un lado. Lo que para mí era una verdad ayer, hoy es cuestionable. En aquello que yo estaba convencido ayer, hoy lo dudo. Hoy quiero otra respuesta. Ya no me satisface la respuesta que tenía antes. Hoy quiero encontrarle otra respuesta. Porque yo no he estado dándole la gloria a Dios. Y comienzo a ser consumido por gusanos espirituales. Que terminan consumiéndonos, hermanos, ya que comenzamos a caer en pecados cada vez más bajos. O que terminarán consumiéndonos en este lugar que nos dice Marcos capítulo 9. Vaya conmigo a Marcos, porque es posible que ninguno de nosotros muera consumido de gusanos físicamente, y los espirituales no se ven materialmente, pero eso no quiere decir de que vaya a haber un juicio sobre aquellos que le robamos la gloria a Dios, ya sea porque no reconocemos que lo que tenemos es de Dios, o ya sea porque no estamos viviendo de tal manera que le damos la gloria a Dios. En Marcos capítulo 9, versículo 43 al 48 dice: si tu mano te fuera ocasión de caer, ¿qué hay que hacer? Córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Si tu pie te es ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo, que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. ¿Qué nos está diciendo esto, hermanos? Que si hay alguna práctica o algún deseo que tú y yo estamos haciendo y que no le está dando la gloria a Dios, dice el Señor, renuncia a ello. Renuncia a eso. ¿O tú prefieres aparentar que todo está bien, disfrutar en este mundo, tener placer temporal, pero que te comiences a consumir por gusanos espirituales ahora en vida y termines en el lago de fuego, donde el gusano que va a estar sobre ti nunca se va a acabar, nunca va a morir? ¿Qué prefieres? Y note, hay una historia de un hombre que estuvo en unas montañas haciendo alpinismo, creo que se llama esto, y se quedó atascado porque se deslizó una roca y le quedó atascado un brazo. Ustedes saben lo que hizo este hombre, ¿no? Se cercenó o se amputó el brazo él mismo para sobrevivir. Para sobrevivir. Fue doloroso para él, pero estuvo dispuesto a hacerlo. Hay cosas, hermanos, a las que hay que renunciar que van a ser dolorosas. Hay cosas a las que vamos a tener que decirle no, porque no le dan la gloria a Dios y van a doler. Pero no queremos ser consumidos de gusanos, ¿o sí? No queremos, hermanos, ni en esta vida, ni cuando estemos en el más allá. Así que este hombre no le quiso dar la gloria a Dios y tuvo un juicio sobre su vida. Cuando tú y yo no le damos la gloria a Dios, el juicio de Dios viene sobre nuestras vidas, porque Dios es justo. Yo no sé si nosotros estamos practicando algo o haciendo algo que Dios ya nos ha dicho que no le da gloria a Él y nos hemos aferrado a eso. Yo no lo sé. Cada uno de nosotros lo sabe, hermanos. No quiero ser juez de conciencias. Cada uno sabe de qué cosas no está dispuesto a renunciar y no le estamos dando la gloria a Dios. Pero hoy nos podemos arrepentir, hermanos. Hoy es un buen día para arrepentirnos. Hoy Dios nos permite la oportunidad, hermanos, de decidir de corazón darle la gloria a Dios. No solo al reconocer que lo que tenemos le pertenece,
sino al vivir de tal manera que nuestra vida, nuestra conducta, nuestras prácticas, nuestra forma de hablar, de vestir, de llevar nuestro hogar, de educar a nuestros hijos, las cosas que permitimos, los lugares a donde vamos, las cosas que vemos, que escuchamos, que decimos. Hoy es la oportunidad, hermanos, que decidamos darle la gloria a Dios. Pedirle perdón y decirle: Señor, reconozco que no lo estaba haciendo. Sé que esta forma de vivir mía no te da gloria a ti, pero decido de corazón arrepentirme y cambiar. Aunque eso implique, hermanos, renunciar a deseos personales. Aunque eso implique renunciar a cosas materiales. Aunque eso implique renunciar a relaciones. Si es para darle la gloria a Dios. Para eso fuimos creados. Para la gloria de Dios, dice Efesios. No fuimos creados para vivir, me perdonan la frase, sabroso. Fuimos creados para glorificar a Dios. Y en ocasiones habrá sufrimiento viviendo para la gloria de Dios. Habrán pérdidas viviendo para la gloria de Dios. Habrá dolor y tristezas viviendo para la gloria de Dios. Pero estamos dispuestos a hacerlo, porque sabemos que nos espera la gloria eterna. No la gloria temporal, aquí terrenal, que nos da placer por unos días, por unos momentos, pero que no satisfacen el alma. Ahora, versículo 24, vuelva a Hechos, capítulo 12, versículo 24. Noten que a pesar de todo lo que está pasando, dice: pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Noten, la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Es curioso, hermanos, porque ¿qué acaba de pasar con la iglesia? Bueno, primero mataron a Esteban, ¿sí o no? Primero fue Esteban. Comenzó una persecución contra la iglesia en Hechos capítulo 8, donde dice que todos fueron dispersos salvo los apóstoles. Luego cogen a Jacobo, este es Jacobo el menor, porque hay dos Jacobos, bueno, hay tres Jacobos dentro de lo que es la iglesia. Jacobo el menor, es hermano de Juan, el que le dijo al Señor: Señor, ¿por qué no permites que uno se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda? Bueno, este Jacobo se sentó al lado izquierdo, porque Cristo le dijo: ¿van a ser bautizados con el bautismo que yo soy? Sí, Señor, podemos. Lo van a hacer. Y ese bautismo fue el padecimiento y el sufrimiento. Así que el Señor se lo concedió. Así como luego le concedió a Juan, el lado derecho, que murió exiliado en la isla de Patmos, según se cree. Pero está este Jacobo, y luego está el otro Jacobo, que ese no ha muerto. Y luego está el otro Jacobo, que es el hermano del Señor, a quien le llevaron el reporte, que Pedro le dice: díganle estas cosas a Jacobo. ¿A cuál Jacobo? Al hermano de Jesús, que ahora era anciano de la iglesia, según se cree. Y esto nos enseña algo, hermanos. ¿Cómo en la iglesia entendieron? No es que los ancianos o los servidores son los policías de la iglesia, pero sí deben ser los hermanos que estén enterados de cómo estamos, de qué hacemos, qué está pasando en nuestra vida, en las decisiones que tomamos, en las cosas positivas o negativas. Porque eso es lo que dice Pedro. Escuche, Pedro, un apóstol, dice: cuéntenles estas cosas a Jacobo. ¿Por qué no dijo cuéntenselas a los otros apóstoles? Porque Jacobo era el anciano de esta iglesia, uno de los ancianos de esta iglesia. Y ellos son los que velan por las almas. Ahora, por las almas que dejan que se velen por ellas. Porque hay almas que no quieren que se velen por ellas. Y viven una vida oculta. Y evitan tener contacto con los servidores. Para tener una vida privada. En donde no se inmiscuya nadie. No, así no era en la iglesia en el primer siglo. Entonces, muere Jacobo. Encarcelan a Pedro. Pero dice que eso no detuvo el avance de la iglesia. Dice: y la palabra del Señor crecía. Escuche, hermanos, crecía y se multiplicaba. Cuando dice se multiplicaba, no era que empezaron a aparecer Biblias. La palabra se multiplicaba es la predicación del evangelio se extendió. Y hermanos, esto nos enseña a nosotros algo en cuanto a la iglesia que nosotros debemos imitar. Y es que cuanto más nos enfrentamos a dificultades o a pruebas, es cuanto más
Debemos predicar el Evangelio. Hay personas que dicen, hermano, ¿para qué uno predica? Este mundo está perdido. Precisamente esa es la necesidad de predicar, porque el mundo está perdido. Hermano, es que ahorita la gente no quiere escuchar. Precisamente porque no quieren escuchar es que hay que predicarles. ¿Ustedes saben cómo se descubrió que las cometas volaban? ¿Cómo vuelan las cometas? ¿Con el viento a favor o en contra? En contra. Si usted pone una cometa con el viento a favor, la tumba. Tiene que ponerla en contra. Hermano, nosotros somos como cometas. Tenemos que volar en contra del viento. El viento de las ideologías. El viento de la persecución que ya se da por las redes. ¿Por qué cree que le hacen tanto revuelo a una crónica, una historia, una noticia de una persona creyente, evangélica o católica que hizo algo indebido y eso lo riegan por las redes? Pero cuando un creyente o una asociación cristiana hacen algo bueno, no le dan propaganda. ¿Por qué no son justos? Porque al mundo no le importa. Porque Satanás no está interesado en darle propaganda a las buenas obras de los creyentes, sino de poner en evidencia las cosas indebidas que hacen aquellos que nos llamamos creyentes. Pero esa no es la razón para nosotros decir, no, ¿para qué publicamos? Después nos van a acusar, se van a burlar, nos van a decir que participamos de esas cosas. No importa, hermanos. Hay que seguir predicando la palabra de Dios. No hay que callar. Aquí se anunció que prontamente vamos a realizar una campaña evangelística. Para que de pronto no pensemos, hermano, ¿y dónde va a ser? Va a ser aquí. Vamos a estar afuera invitando a los vecinos, a los transeúntes. Vamos a hacer primero una campaña de salir a llevar el Evangelio a los hogares y luego invitarlos a que escuchen el Evangelio. Y yo espero, hermanos, que participemos todos. Porque no va a haber excusa. De que es que no sé dónde queda, me queda lejos, retirado. Vamos a poder participar. Contra toda marea. Hermano, pero es que al frente ponen música de cantina. No importa. No importa. Nos van a cerrar las puertas. No importa. Hermanos, cuando nosotros queremos hacer la obra de Dios, no va a ser fácil. Va a ser difícil. Pero eso no debe impedir que nosotros hagamos la obra de Dios. Lo que sucedió con Jacobo, el encarcelamiento de Pedro, no impidió que el Evangelio se propagara. Al contrario, hermanos, cada vez que la iglesia enfrentó una prueba, se expandió, se extendió y llegó a lugares donde muchas personas pensaban que no iba a llegar el Evangelio. Lo mismo sucede hoy con nosotros, hermanos. Cuando tú y yo pasamos por pruebas, por dificultades, es porque Dios quiere hacernos crecer más. Usted sabe que, ¿quiénes han ido a los gimnasios? ¿Quién ha ido a un gimnasio? Pero a hacer ejercicio, no a pagar para ir a hablar con los compañeros. ¿Quién ha ido al gimnasio? Aunque no lo crean, yo también fui en un tiempo, ¿no? Atrás. El entrenador, yo hacía y al primer día me miraba al espejo y nada. Y el repeso que mi contextura no me da para que crezca mucha masa muscular, ¿no? Como otros. 15 días y nada. Y empecé a meterle vitaminas a eso, y métale vitaminas, y métale batidos, y métale papa, y métale atún a eso. Y empecé a subir de a poquito. Entonces me dijo una vez el entrenador, me dice, pero no se te nota, si estás tomando vitaminas, sí, proteínas también. No se te nota. Yo no sé. Me dice, vení, ¿cuánto peso estás levantando? Yo le dije, no, 40. De razón. Métale más peso. Porque si no el músculo no se abre. Porque el músculo se abre. Y cuando se abre y tú comes, todos los alimentos vienen y rellenan eso y el músculo crece. A veces Dios nos ejercita así, hermanos. Porque Él dice, no te conformes con esa estatura espiritual que tienes. Puedes crecer más. Puedes crecer más. Ahí te mando este ejercicio, una prueba. Ahí te mando este ejercicio, una aflicción. Porque yo quiero que crezcas. Porque yo no quiero que te quedes así. Porque te has conformado. Porque pensaste que habías llegado al máximo de tu potencial.
No es así, dice Dios. Puedes crecer. Y a veces el Señor tiene que tocar áreas en nuestra vida en las que estamos débiles y no nos habíamos dado cuenta. Allá habían muchachos que hacían puro pecho y parecían cucuruchos. ¿Usted sabe cuál es cucurucho, no? Una pera al revés. Para que me entiendan. Acá son grandotes. Y el entrenador me decía, vea esos. Usted no vaya a ser así. Haga pierna. Haga harta pierna. Dice, eso tan feo. Bueno, a veces espiritualmente estamos así. Hay áreas en las que nos sentimos, yo estoy fuerte aquí. Mi teología, yo estoy fuerte. Pero estoy débil en la paciencia. Estoy débil en la humildad. Estoy débil en la oración. Estoy débil en el perdón. Estoy débil en la misericordia. Estoy débil en la consideración. Estoy débil en el soportar. Y Dios dice, necesitas ejercicio. Necesitas fortalecerte en esas áreas. Y las permite, hermanos. Las permite. Jacobo y Pedro le dieron la gloria a Dios para ir terminando, hermanos. Faltan 2 punticos, ya vamos a terminar. Jacobo enfrentó la muerte confiando en Dios. Pedro enfrentó la cárcel creyendo en Dios y los Dios le dieron gloria. Uno murió, otro fue encarcelado, pero los dos estuvieron dispuestos a darle la gloria a Dios, porque aceptaron la voluntad de Dios en sus vidas. Herodes, al contrario, prefirió el favor del mundo, prefirió el qué dirán, prefirió el placer personal, la gloria temporal, y se perdió la oportunidad de recibir la gloria eterna. Usted dirá, no, pero es que esos Herodes iban a condenar. No lo crea, porque cuando Pablo le está predicando a Herodes Filipo, ¿sabe qué hizo? ¿Qué dijo este Herodes? Por poco me persuades a que sea cristiano. Porque Dios puede salvar a cualquiera. Este Herodes se hubiera podido salvar, pero renunció a la salvación porque no le dio la gloria a Dios. Hermanos, nosotros también tenemos delante de nosotros la gloria eterna, pero a veces estamos dispuestos a conseguir la gloria de este mundo y renunciar a la gloria eterna, al placer temporal, a la felicidad temporal, pero no recibir la gloria eterna. No lo hagamos, hermanos, no lo hagamos. Y por difícil que parezca, hermanos, por duro que parezca, por aflicciones que pasemos, no renunciemos a darle la gloria a Dios. ¿Por qué el Señor liberó a Pedro y permitió que Jacobo muriera? ¿Acaso la iglesia no oró con el mismo fervor por Jacobo? ¿Será que como era Jacobo, no, pues Jacobo él casi no hace nada en la iglesia, bueno, pues, y se muere, no va a ser una pérdida? Pero Pedro, no, por Pedrito hay que orar. Y vamos a orar por Pedrito. Pues yo creo que la iglesia oró por los dos. Pero en la voluntad de Dios quiso que uno muriera y que otro estuviera vivo. ¿Por qué? Porque Filipenses capítulo 1, versículo 20, hermanos. Filipenses capítulo 1, versículo 20, noten lo que dice la palabra de Dios, el apóstol Pablo. Dice, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo. Noten que él utiliza la frase magnificar. Yo voy a engrandecer a Dios. Yo voy a exaltar a Dios. Esa palabra magnificar viene de lo que usted hace con el microscopio o con el telescopio. Con el microscopio es que usted coge una partícula muy pequeña y la aumenta por millones de veces de tamaño. Dice Pablo, Cristo será magnificado en mi cuerpo o por vida o por muerte. Jacobo dijo, si mi muerte magnifica a Dios, bienvenida a la muerte. Y Pedro dijo, si mi cárcel magnifica a Dios, bienvenida a la cárcel. Cuando vengan las pruebas, hermanos, démosle la bienvenida. Porque puede ser la oportunidad que Dios nos está dando para glorificarlo. No renunciemos a las pruebas. No estemos ahí, Señor, quítala. Sí, yo sé que todos queremos que la quite. Pero pidámosle más bien, Señor, ayúdame a encontrar la razón de esta prueba. Ayúdame a crecer en medio de esta prueba.
Ayúdame a glorificarte en medio de esta prueba. Ayúdame a mantenerme firme en medio de esta prueba. Ayúdame a seguir como lo cantábamos al inicio de esta meditación, en esta prueba, y no volver atrás. Amarte solo a ti, servirte solo a ti, seguirte solo a ti. El Señor quiso que Jacobo muriera y que Pedro estuviera en la cárcel, no para ver sufrir a Pedro, sino para que Pedro aprendiera a confiar cada vez más en Él. Aun si estaba en una cárcel, amarrado, custodiado y sentenciado a la muerte. Y es posible, hermanos, que hoy muchos de nosotros, máster, nos sintamos así. Yo no sé si usted se siente como en una cárcel, amarrado los pies, con guardias de las huestes del mal a los lados que te están acusando, que no te dejan salir, afligido, y sientes que las puertas se te cerraron, y sientes que no hay luz, y sientes que estás sentenciado a terminar así, a vivir así, que no hay salida, que no hay esperanza para tu vida. El Señor te dice, no, yo puedo soltarte las cadenas, yo puedo abrirte las puertas, pero si estoy permitiendo que todavía estés allí, es porque necesito que aprendas a confiar en mí. Pedro llegó a confiar tanto en el Señor que se durmió, descansó, porque lo decía nuestro hermano Juan Carlos, si hay algo que se afecta inmediatamente en los seres humanos con una angustia es el sueño. El sueño. Dios quería que Pedro confiara cada vez más en Él. Y llegó el momento en el que le quitó las cadenas, que no fue a las 6 de la tarde, que ya era de noche, ni a las 7 ni a las 8. Posiblemente fue a medianoche, en donde más oscuro está, en donde creemos que ya todo está perdido, en donde decimos, ya va a amanecer, ya viene mi sentencia, ya voy a morir, ya no tuve oportunidad de salir de esta crisis, de esta prueba, de esta situación. El Señor hace temblar esa cárcel y nos quita las cadenas y nos saca. Y es posible que en ese momento tú creas que es una visión, y al igual que los hermanos, no creas que es la respuesta de Dios. No, yo no creo, yo voy a esperar porque ¿qué tal que me esté equivocando y que esta no sea la respuesta? Es posible que caigamos en esa incredulidad, pero es posible que sí haya sido la respuesta de Dios, que Dios esté haciendo su obra y nosotros no estemos creyendo. Yo no sé si tú te sientes hoy afligido, desesperado, angustiado, ya sea por una prueba o ya sea por un pecado que te está dominando y sientes que no lo puedes dejar, que sientes que estás esclavizado, amarrado, atado a ese pecado. Dios te dice, yo te puedo quitar las cadenas, confía en mí, cree en mí, dame la gloria a mí. En medio de tu crisis, de tu dificultad, de tu prueba, de tu tribulación, de tu debilidad, dame la prueba a mí, dame la gloria a mí. Yo te ayudo a salir de esa prueba. Sigue viviendo para mi gloria, aunque otros no lo hagan, aunque otros renuncien a hacerlo. Sigue viviendo para mi gloria. Yo te voy a dar la salida, porque el Señor es fiel, hermanos, y el Señor es bueno. Termino, versículo 25. Dice que y Bernabé y Saulo cumplieron su servicio y volvieron a Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Qué curioso que Lucas haga estos sándwiches, porque Lucas hace sándwiches. Usted se va a dar cuenta que luego vamos a entrar al capítulo 13 y usted dirá, después de esto pasó esto. No, pasaron años. Entre 12 y 13 pasaron años. Aunque diga en aquel mismo tiempo o en aquellos días, cronológicamente pasaron años. ¿Y por qué Lucas trata de hacer esos sándwiches? De pronto aparece Pablo y luego lo quita de la historia y aparece Pedro y luego lo quita de la historia y aparece Pablo y vuelve y lo quita y aparece Pedro y ahorita vuelve y lo elimina hasta Hechos 15. Pero termina en el versículo 25 diciendo, y Bernabé y Saulo, terminando su labor o cumplido su servicio, volvieron a Jerusalén. Hermanos, ¿qué obra Dios te ha encomendado a ti? Como esposos, ¿cuándo termina nuestra obra con nuestra pareja? Hasta que la muerte nos separe. Como padres, ¿cuándo termina la obra con nuestros hijos? Hasta que ellos se mueran. Porque uno no deja de ser padre. O hay alguien que después de los 18 dejó de ser padre. Ahí va mi ex hijo. No, ahí van mis hijos.
50, 60 años, siguen siendo hijos. Yo no digo que vas a hacer todo por ellos, digo que tú sigues haciendo esa labor de padre, aconsejando, ayudando, motivando, exhortando, corrigiendo muchas veces. Como servidores, tenemos una obra. Hermanos, hay que terminarla, hay que cumplirla. No la podemos dejar a medias. Y va a ser difícil, hermanos. Es difícil a veces terminar la obra que Dios nos da. Porque si tenemos conflictos en el matrimonio, es difícil. Porque si tenemos conflictos con nuestros hijos, es difícil. Porque si estamos en una congregación ministrando y hay más cabritas que ovejas, es difícil. Pero es la obra que Dios nos ha dado. Hay que terminarla. No podemos dejarla en la mitad si queremos darle la gloria a Dios. Y es posible que tratando de terminar la obra de Dios, lleguemos a la muerte en medio de pruebas, de conflictos, pero le hemos dado la gloria a Dios. La prueba que tú estás sufriendo hoy, hermano y hermana, la dificultad que tú estás atravesando hoy, eso hace parte de la obra de Dios en tu vida. No lo dudes. No pienses que esto es... yo no me esperaba esto. Bueno, tú no, pero Dios sí. Dios dice, yo lo tenía predestinado para ti. Porque yo sé que a través de esto tú ibas a crecer más. Ibas a avanzar más, te ibas a fortalecer más. Me ibas a dar más gloria. Porque eso dijo Pablo. A mi muerte le trae gloria a Dios. Señor, mátame entonces. Si esto te va a glorificar. Termino, hermanos, Filipenses 1, capítulo 1, versículo 3. Dice Pablo, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con vosotros, por todos vosotros con gozo, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, ¿qué va a hacer el Señor? La perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto los tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos ustedes son participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo los amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración. Y hermano, llévate esto en oración para tu casa también. Que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que apruebes lo mejor, a fin de que seáis sinceros y irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia que son por medio de Jesucristo. ¿Para qué? Para gloria y alabanza de Dios. ¿Desde dónde escribió Pablo esta carta? Desde la cárcel. Y él dice, hermanos, si estas prisiones le dan gloria a Dios, yo voy a seguir aquí. Yo voy a seguir aquí. Y si la prueba que estamos pasando es lo que le está glorificando a Dios, digámosle, Señor, entonces tenme aquí y sosténme, guárdame, fortaléceme, pero termina tu obra en mi vida, Señor, no la dejes a media. Porque hay algo que pasa. Una vasija de barro, para poder que sea funcional, necesita calor. Y el alfarero sabe qué temperatura. Si él le mete mucho calor, la quema. Pero si le mete poco calor, la vasija se rompe y no retiene líquido. Dios no se equivoca con el tiempo de nuestras pruebas. Dios no se equivoca con el tiempo de nuestras aflicciones. Dios es perfecto. Y si hoy estamos en una prueba, el Señor sabe por cuánto tiempo debemos estar en ella. El Señor lo sabe, hermanos. Dios les bendiga.